fundamento en lo que dispone el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declaran reformados y adicionados los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bienvenido nuestro invitado en esta noche, Guillermo Guajardo Soto. Guillermo es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Debo decir que Guillermo y Alejandro Labrador coordinaron hace algunas semanas, a principios de noviembre, un foro, un seminario internacional que se llamó La Empresa Pública en México y América Latina, Historia, Situación y Perspectivas. Y bueno, pues ahí con el patrocinio y el impulso de varias instituciones públicas es que se dio este programa, se desahogó este programa donde expertos de diferentes países pues hablaron precisamente de la empresa pública, el desarrollo, el panorama incluso latinoamericano y las obligadas comparaciones que se pueden hacer sobre lo que pasa con empresas eléctricas, la estatización, el mundo petrolero, en fin, una revisión. Guillermo, buenas noches y bienvenido. Gracias por la invitación. Una revisión interesante. ¿Qué serían? ¿40 expertos de diferentes países? Sí, bueno, sí, fueron 40, 30 expositores de prácticamente 17 países. Bueno, lo importante, Guillermo, del foro por sí mismo, bueno, es la tarea académica y de seguimiento de estas informaciones, pero se dio ese foro en un momento donde México estaba ávido o necesitado de tener referentes diversos sobre las empresas públicas en México y América Latina, por el asunto porque atravesamos, que es una reforma energética y petrolera. Tú y yo estamos conversando, Guillermo, en el momento en donde la promulgación de la ley energética y petrolera es prácticamente un hecho, que Enrique Peña Nieto da esta promulgación. Acabamos de ver la imagen donde en el Congreso se termina el proceso legislativo y se ha cambiado la Constitución mexicana en una parte nodal. Bueno, ¿qué decir en un programa como este cuando ya sucedió la reforma, cuando el ejercicio de revisión de lo que pasa con empresas públicas nos obliga a analizar bajo esa perspectiva qué hizo México, qué está haciendo México consigo mismo y con este tipo de modificaciones? Bueno, el momento histórico, y en ese sentido convendría rescatar una frase de una película de 1939, un año después de la expropiación petrolera, del Mago de Oz. Creo que ya no estamos en Kansas. Es decir, creo que ya no estamos en Kansas. Y entonces creo que con esta iniciativa lo que está ocurriendo es una modificación fundamental, pero me parece que se abrieron una serie de procesos, algunos muy inciertos y de un gran calado, que no va a terminar acá. Es decir, el proceso legislativo por lo menos y el ejecutivo tienen todavía 2 años en empezar a diseñar no solo el sector, sino me parece que es una alteración completa que viene de todo el Estado. Debería venir una alteración completa de todo el Estado. Y me parece también que hay una serie de desafíos, problemas que no se han tratado bien. Me parece que un error en estas aprobaciones al vapor y fast track que ocurrieron en los estados es que los estados no pidieron ninguna contraprestación. Los estados, incluso petroleros, los estados marítimos, no han pedido nada acá en esta reforma, siendo que gran parte de la plataforma energética de este país es marítima. Entonces, de ahí derivan varios problemas que me parecen que cuestionan el tipo de clase política que tenemos, la envergadura de los problemas y los desafíos que no son discursivos. Es decir, participar y querer participar en el mundo global tiene una serie de desafíos de orden político, institucional, científicos y de personal.
En ese sentido, por eso estamos, después de esta tormenta de aprobaciones, estamos en otro escenario. Es decir, el escenario de las discusiones de las semanas pasadas ya terminó. Ahora viene esta ley, pero esta ley en sus artículos transitorios obliga a un proceso enorme de reforma completa de la legislación, que me parece que no abarca tan solo el problema de electricidad y petróleo. Pero tú dices, no se limita la cuestión al asunto económico, a los modelos de contrato. Ya quedó definido lo esencial, que será por utilidades compartidas, producción compartida, licencia y otros. O sea, todo lo que finalmente pueda caber ahí. Pero tú dices, no es solo eso. Estos desafíos políticos e institucionales, ¿en qué territorios estarían? ¿En qué tipo de cosas debería el Estado mexicano empezar a diseñarse de nuevo, prácticamente? Yo creo que sí. Es decir, lo que no queda claro es qué tipo de Estado quieren construir. Por lo tanto, no queda claro qué tipo de sociedad y economía viene en el futuro. Y por lo tanto, no queda claro también cuál es el proyecto que a lo mejor puede presidir los 30 siguientes años de este país. Si volvemos a la frase del año 39, por lo menos los 2 años anteriores, hay 2 hechos fundamentales que son, obviamente, en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, que es la nacionalización de Ferrocarriles Nacionales de México y la expropiación petrolera. Es decir, son 2, es energía y red. Y a partir de ese control que toma el Estado federal mexicano, por una parte se hace soberanía no solo en la parte energética, sino que el Estado federal toma control prácticamente de todas las zonas petroleras, porque eso está acompañado además de un control militar, que justamente permite quitar el control que había sobre el territorio por parte de las empresas extranjeras. Y por otra toma el control de lo que en ese entonces no era la electricidad, sino el transporte, que conecta gran parte del país. Es una red. Bueno, a partir de ahí viene muy lento. En esa época, acordémonos además que el país era más pequeño en términos de población. Gran parte de la población era rural. Más de un 60% era analfabeta. Y había poco capital humano, dijéramos, pero muy comprometido en esta tarea. Y toma casi 8 años definir la creación de la Secretaría de Bienes Nacionales. Y a partir de eso viene todo un proceso institucional que es con el presidente alemán, que va a terminar finalmente la creación en el 58 de toda la estructura que va a presidir el Estado, tanto la Junta de Gobierno de entidades paraestatales o de participación estatal, que esa legislación prácticamente se va a mantener hasta el año 70. Bueno, y ese es el país que se empieza a construir del 37 hasta 76, si le ponemos con la devaluación. En este momento es lo mismo. Es decir, estamos, por una parte, quitando el monopolio del Estado, pero creando a su vez un ente que va a tener que seguir rigiendo el sector, que es un nuevo Pemex. Y por otra parte ya no son los ferrocarriles, pero es una reforma que también implica toda la red energética eléctrica del país. Un país que casi en un 92% está cubierto, está electrificado, en una época en un momento en que ya la población es 90%, más del 90% es alfabeta, y tenemos, bueno, este es otro mundo, dijéramos, es un mundo urbano, global, conectado cada vez más a plataformas internacionales. Ese todavía el país era un país que se movía dentro de sí mismo. Entonces me parece que detonaron nuevamente como un aspecto que me parece que es central en el caso mexicano. Pero se están ignorando estas dimensiones. No es volver a ser estatista, porque me parece que sería una vuelta atrás intelectualmente que está un poco fuera de foco. Pero ahora sí hay un nuevo Estado. Justamente lo que discutimos en este seminario es que a nivel internacional las economías emergentes, incluso las economías en crisis, se sostienen, y el mundo que viene es un mundo en el cual se sostiene a través de tener un Estado muy eficaz que
básicamente lo que hace es presidir estos grandes sectores. No queda claro para tu análisis qué tipo de Estado es el que se pretende construir a partir de esta reforma energética que desde luego trasciende lo energético y lo petrolero, como tú lo has dicho. Después de la pausa, regresamos al punto, si te parece. Volvemos, Carlos. Bueno, Guillermo Guajardo, seguimos tus reflexiones y tu análisis que trasciende, como decíamos, a lo económico y a lo meramente energético. Cuando tú dices, no parece claro que se sepa qué tipo de Estado es el que se quiere constituir a partir de una reforma trascendente como esta que va a cambiar ejes. ¿Qué tipos de Estado puede haber y qué tipo de Estado crees que deba México configurar a partir de una reforma como esta? Bueno, me gustaría antes de eso agregar un elemento que me parece que es notable que no se haya discutido y que es básico para los seres humanos, el tema del agua. ¿El agua? El agua. Es decir, no está claro también cuál va a ser en el futuro el tipo de organización que se le va a dar al agua y al control. Sí existe la CONAGUA, pero también hay una serie de organismos delegados a nivel estatal y municipal. Ya no vamos a discutir, no hay tiempo para eso, pero todo el problema de la quiebra prácticamente financiera de los estados, el problema de las concesiones de aguas que hay en algunos estados y municipios. Ese es un tema que me parece que se une completamente a este. Y de ahí sería el otro tema, el tema de la movilidad y transporte y la infraestructura, que tampoco en el futuro va a tener que ser abordada. Ahora, recogiendo tu pregunta y rescatando lo que hicimos ahí con Alejandro Labrador y en la UNAM, en ese seminario, en el caso mexicano, más allá del nacionalismo y de la estructura propiamente mexicana, evidentemente a partir de la década del 40 se fueron tomando varias experiencias. A partir de los 50 hay sobre todo por las Naciones Unidas, hay todo un movimiento intelectual y también de análisis sobre las formas de organización pública. México se une a eso, va tomando algunas experiencias en los 50, que en el fondo está detrás de la creación del Instituto Nacional de Administración Pública y de la creación después de lo que sería la Secretaría de Minas e Industria Paraestatal posteriormente. Ahora, yo creo que sí hay modelos, porque además hay una obsesión en estas 215 folios ¿Que leíste? que leí, que son la iniciativa del presidente, del PRD, del PAN y además del decreto. 215 folios, déjame pedirte el dato porque ese es todo un tema, ¿eh? ¿Cuántos legisladores leyeron o se asomaron a los documentos? Es todo un tema y discusión. 215 folios, ¿cuántas horas invertiste de lectura solamente? Yo creo que leer eso es como una tesis. Para mí es leer básicamente lo que tenemos que realizar. ¿Te lleva cuántas horas para saber cuánto? Puede ser 6 horas, o si ya lo discutimos mucho, puede ser una jornada completa, 8 horas. Muy bien, de lectura. Para documentos que merecían lectura, análisis, solo lectura. Solo lectura. Bueno, al revisar los 215 folios, ¿con qué te topaste? Hay una obsesión por esto de tomar las mejores prácticas internacionales. Pues sí. Bueno, si se toman las mejores prácticas, habría varias cosas que tomar en cuenta. La primera, que todas las mejores prácticas no se dan en el Consejo de Administración de las organizaciones públicas. Están en todo el personal y son básicamente por méritos, la meritocracia. Y yo creo, para los legisladores o el equipo del presidente, que obviamente sabe de esto, debería darse cuenta que por lo menos dentro de las transnacionales o las grandes petroleras privadas, el sistema de méritos es implacable. Usted puede irse a Omán, Arabia Saudita, 3, 4 años y después, además con unos niveles de calificación enormes, sea ingeniero, administrador o estudiar en una escuela de negocios nórdica o del este de los Estados Unidos, y de todas maneras los puestos son sometidos a concursos. Implacable. Entonces es un sistema que, si queremos hablar de las mejores prácticas, es por mérito, desde la gente que hace el mantenimiento hasta el presidente o director general. Entonces, me parece que ese tema, yo lo veo que lo están tomando de forma muy retórica y se nota
en un tema clave. Habla mucho del asunto del Consejo de Administración, pero no habla nada del personal. Y es más, en la reforma se deja fuera, por lo menos, y no queda claro qué pasa en el sector eléctrico, pero en el caso petrolero dejan fuera al sindicato. Y el sindicato resulta que para bien o para mal tiene, de acuerdo a las leyes mexicanas, que en el transitorio 2 se dice que se van a respetar los derechos laborales, tiene el contrato laboral de todo el sector petrolero. Entonces, si quieren realmente hacer, por eso yo digo que ya no estamos en Kansas, si quieren tener las prácticas internacionales, lo básico aquí sería introducir un sistema de méritos, perfiles profesionales y técnicos. Y eso tiene, evidentemente, un costo de formar capital humano, pero me parece también que tiene un costo de orden político, porque hay que someter completamente a estas organizaciones a todo un proceso o de recapacitación, reubicación, formación y también cancelación de contratos en caso que los perfiles no entren. Entonces se puede ser muy retórico decir, bueno, queremos una empresa de clase mundial. Bueno, esas son las prácticas que hay a nivel internacional. Eso es lo que ocurriría si lo haces valer. Eso es lo que ocurrió en Petrobras, que sería el modelo más cercano y el modelo que por lo demás está siempre citado. Y el otro caso sería Statoil. Statoil ya eso es de una disciplina auténticamente nórdica, con unos niveles educativos altísimos, de un personal de una capacidad técnica y profesional tremendamente acendrado. Y resulta que nada de eso se dice. Es decir, esto parece que es una reforma sin gente. Es decir, vamos a ver que vamos a comprar la tecnología afuera, vamos a contratar vamos a comprar un astillero en quiebra en Galicia y vamos a dejar un número de consejeros en el Consejo de Administración muy arriba en la torre. Bueno, resulta que las petroleras son organizaciones que a lo menos tienen 30.000 personas. En este caso tenemos 150.000. Bueno, Sinopec, la petrolera china tiene 500.000 y está trabajando para la autosuficiencia petrolera china. Bueno, entonces, ¿dónde está el tipo de Estado que quieren? Tipo de Estado. Guillermo Guajardo, hacemos una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, se nos acabó el tiempo, Guillermo, lamentablemente. Cerramos con tu reflexión final. ¿Con qué te despides? Bueno, la pregunta sería, ¿qué Estado quieren? Volviendo al seminario, hay un debate internacional sobre una reemergencia del Estado, es otro tipo de Estado, y me parece que el tema que viene ahora a discutir, central, va a ser el transitorio 20, definir esta cosa que son las empresas productivas del Estado. Me parece que ahí está el nuevo tema del año. Volver a discutir el tema de la empresa pública y los servicios públicos. Y este es un problema que no es técnico en términos tecnológicos, técnicos también de organizaciones, son los administradores públicos, son los sociólogos, ingenieros. Esto no es un asunto tecnológico, esto es un problema organizacional. De hecho, no es una reforma energética, es una reforma del tipo normativo, pero falla en la parte organizacional y de capital humano. Por eso yo creo que habría que enfriar los reclamos, y me parece que también habría que enfriar las expectativas. Descubrir y sacar petróleo y gas en aguas ultra profundas son procesos de 8 años de investigación, y eso no está puesto en la ley. Seguramente se dan unas becas por si hay un exceso en torno al fondo, pero no es un programa como en el caso brasileño, los PROCAP, que desde el año 86 hasta el 2006 fueron los que le permitieron a Brasil crear su reserva. ¿Qué son PROCAPs? Es el programa de aguas profundas, básicamente. O sea, ¿capacitar gente para ello? Capacitar y ir perforando 1000 metros hasta que llegaron al presal. Ahora, el último proyecto de presal, que fue el que le creó las reservas a Brasil a partir del 2007, es prácticamente el éxito de casi 20 años de prospecciones y de trabajo tecnológico, en el cual 65% del riesgo lo hizo Petrobras, una empresa pública, y el otro 25% lo hizo British Petroleum,
y el otro fue una petrolera portuguesa. Es decir, ni en 2, ni en 3, ni en 4 años veo yo expectativas de orden tecnológico que solamente con inversión transnacional que tome riesgo completo de las operaciones va a llevarse a cabo esto. La experiencia tanto de Statoil, que sería la noruega, como la brasileña Petrobras, muestra que antes que esto lo que se hace es fundamentalmente mejorar y tener todo el capital humano posible. Sacar petróleo no es un asunto de hacer hoyitos, es un problema de tener el mejor personal y tener muy bien pagado ese personal que a nivel internacional, por lo que se sabe de ingenieros petroleros, son gente que tiene entre 18 y 19 años de experiencia, 42, 43 años promedio. ¿Estamos invirtiendo en eso? El dinero está puesto para pagar becas, para crear una universidad de la energía, una universidad del petróleo. ¿Eso hizo Brasil? Eso hizo Brasil, la Universidad Petrobras, a la cual mandamos una becaria con, yo diría, 1/3 de lo que se están dando algunos aguinaldos. Con una cantidad de 50,000 pesos. 55,000, 60,000 pesos durante 3 meses, la tuvimos en Brasil. ¿Cuántas becas darían los aguinaldos distribuidos en la clase política? ¿Es lo que me estás diciendo? Claro. O cuántos ingenieros petroleros podríamos pagar. O lo que es lo mismo, ¿en qué está gastando México su dinero? Mal, lo está gastando pésimo en una clase política que prácticamente en los estados es una oficialidad de partes. Después de lo sucedido con los congresos. Es una oficialidad de partes. Estamos pagando carísimo salarios de 800 o más de 1.000.000 de pesos. 1.500.000 pesos lo que te vale en el Mar del Norte o en Arabia Saudita pagar un ingeniero petrolero que se dedica a perforación. Guillermo Guajardo, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros todo este conjunto de informaciones y reflexiones obligadas en este fin de año con esta reforma energética y petrolera y todo lo que viene para nuestro país. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias y hasta la próxima. Y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien y hasta la próxima. La gran desgracia de México es ser despreciado, lo dice textualmente, por un vecino con la voz más potente del planeta. Pero a ver, déjame ponerlo más duro. La distancia que existe entre Tijuana y Hollywood hace que la visión más clara que se proyecte sea la de México-Tijuana, no la de México-País. Claro, por supuesto. Y bueno, nosotros nos conocemos en el mundo a través de Hollywood. Y en el cuantitativo que hicimos, porque primero fuimos con los expertos, pero luego fuimos con la gente común y corriente a estos países a hacer un estudio cuantitativo. El país que menos nos aprecia y que anda en un promedio de 0 a 10 en 2 es Estados Unidos, en todo. O sea, la relación de amor con Estados Unidos es de más, 0 a 10 anda en 2. Anda en 2, un promedio, no soy muy cuantitativo, pero el promedio anda en 2, o sea, nos desprecian. Verdaderamente, ya lo vimos con números fríos y contundentes, cuando uno de los países, por ejemplo, que más nos aprecia, nos reconoce muchas cosas es China. Entonces, es interesantísimo. Es muy interesante. Qué paradoja. Perdón, yo que tengo la mira hacia adentro, o sea, en los estudios semanales que hago, recientemente hice uno sobre la visión que tenemos los mexicanos de ciertos grupos étnicos ya aposentados en nuestro país, a cuáles admiramos y a cuáles nos enojan, nos enervan, nos chocan, nos caen mal, ¿no? Sí. Y en el orden en este estudio nacional, 800 entrevistas, a los mexicanos, ¿quiénes les chocan más de los extranjeros aposentados en el país? Los estadounidenses, los norteamericanos. Y en segundo lugar, los chinos. Fíjate. Y se fueron los argentinos hasta un tercer o cuarto lugar cuando hay aquí tantas cosas. ¿Quiénes son los que nos caen mejor? ¿Y quiénes son los que nos caen mejor? Los japoneses, por ejemplo, o sea, hacia afuera nos caen mejor los japoneses. Y está esta cuestión de, o sea, fíjate cómo las visiones estas refractadas, como decías, o sea, admiramos a Estados Unidos por todas las cosas ya múltiples, multitudinariamente estudiadas en cosas, o sea, pero también nos quejamos, ¿no? Y ahí, o que decías a Fuentes, esta cuestión de que entre México y Estados Unidos no hay frontera, hay cicatriz, ¿no? Y todos los dolores y el que va al Museo de las Intervenciones, etcétera. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Porque también recibimos cosas mediadas a través de información que nos llega de otros lados. Eso es inevitable. O sea, yo supongo que hoy la mirada que tiene buena parte del mundo, voy a simplificar, de Japón, pasa por las novelas de Murakami, ¿no? Para bien o para mal, Tokio
se ha proyectado al mundo en la pluma de este escritor. Sí. Y entonces a partir de ahí yo puedo decir que Japón es un país que conserva tradiciones, pero al mismo tiempo es ultramoderno, que es un país muy avanzada tecnológicamente, pero que al mismo tiempo tiene una cierta ética, una cierta moralidad, incluso rígida, cosa que puede ser falso, por cierto. Ya lo hice en 2 frases. Ayúdame en 2 frases a decirme o a comentarle al auditorio qué dicen de México. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Pero cuidado. Porque ellos no están hasta la madre de nosotros. Hay que hacer una primera distinción. Por lo menos los japoneses se expresan al mundo a partir de un autor japonés, de un Murakami. Nosotros a través de Hollywood. Es que ahí está la... Sí, a través de Robert Rodríguez. O de Pérez Reverte escribiendo sobre la reina del sur. Ahora, es español. Pero fundamentalmente, digamos, la voz fuerte aparentemente es Hollywood. A ver, ¿qué dirían de México? México es... Denme 5 o 6 elementos, Gaby. Mira, cuéntales la verdad. Nosotros nunca pensamos que nos vieran tan mal en el exterior. Entonces nos ven muy mal. Nos ven muy mal. Y te voy a decir... O sea, nos confirmaron el prejuicio. Yo no soy semiótica porque cuando se ponen 10 señores como este señor, imagínate, a platicar en una sesión de grupo, bueno, alucinas. Pero en una de esas le digo, a ver, Alfredo, si concretáramos... Y por ejemplo, comparan Brasil con México, ¿cómo calificarían a Brasil y cómo en México? En algunos aspectos que ya les contarás tú. ¿Qué proyecta el uno y qué proyecta el otro? ¿Y qué proyecta uno y qué proyecta el otro? Bueno, salíamos nosotros perdiendo en todos los 5 cosas no, que lo voy a decir en una palabra. Te voy a decir una palabra. En una sola palabra y es terrible. Le dieron 1000 vueltas, el japonés así continuamente, etc. Brasil, seductive. Seductor. México, sleazy. ¿Cómo traducen? Sleazy. Es una mezcla de sórdido, resbaloso, esta cosa, digamos, estas connotaciones tan... Como grasoso. Como grasoso, resbaloso, tanto moralmente como refiriéndose a esto de la comida. ¿Se acuerdan el famoso incidente ese de Top Gear, de la comida mexicana y el Mastretta? Que le ponemos queso a todo y se derrite y eso todo se derrite, ¿no? Pero incluso con estas connotaciones... La imagen que tenían en los 40... Los tejanos de mexicanos, los greasers. Los greasers. O sea, es la imagen que tenían Estados Unidos de México en los 40. Esa es la narrativa que ha ganado. No sé si era la narrativa, pero es uno de los atributos más fuertes. En una palabra, cuando lo resumían en una palabra, y luego cuando les dije, bueno, yo no tengo un inglés muy florido, explíquenme, era esa connotación resbalosa, no muy moral, más bien inmoral que moral. Y otro problema que tenemos. Corrupto, definitivamente. El elemento de corrupción muy fuerte. Y como que sórdido, medio no transparente, opaco. No es confiable. No es confiable. No es confiable. Esta idea del traspatio. No es honesto. Esta idea del traspatio de la ilegalidad que transmite tanto Hollywood, de que cruzando south of the border estamos en el tema de la falta de legalidad y la corrupción y así sucesivamente. A ver, perdón. Claro. ¿Y esta palabra congenia con nuestros lugares turísticos, con los negocios con mexicanos, con el Estado mexicano, con la cultura mexicana? Es decir, ¿esta palabra se aplica a todas esas expresiones de un país? Digamos que esta gente la discutió muchísimo, como te digo, se deshacían en disculpas, pero en último término prevalecía. El reporte ahí lo tenemos escrito, digamos, desafortunadamente nos gustaría llegar con otra cosa, pero ahí está. Y te voy a decir una cosa que es también, que es algo que ellos nos decían. A ver, puede ser que ustedes tengan cosas maravillosas que muchos de ellos conocían México y decían no tiene nada que ver la imagen real y lo que son los mexicanos y México con la imagen que tenemos fuera. Pero ustedes han dejado un vacío. Ustedes no han comunicado una narrativa única y consistente. Si habla turismo, dice una cosa... Ya después nos dieron incluso pistas. Ellos nos dieron pistas muy interesantes, pero... Si habla turismo, dice una narrativa de México. Si habla un gobernador en algún estado, dice otra cosa. Si va un intelectual, dice otra cosa de México. Entonces se diluye. No hay una narrativa consistente. Tú preguntaste que por qué habíamos decidido irnos hacia afuera. Cuando empezamos a entrevistar a algunos líderes en diferentes ámbitos, un futurólogo nos decía la historia de cómo Japón, ahorita que estamos hablando mucho de Japón, había decidido cambiar su narrativa y empezar con una narrativa nueva, que luego lo hizo Sudáfrica y otros países, por ejemplo.
si dijeras en una palabra o en 5, ¿cuáles son las características de ese discurso emergente que ustedes constatan? Dame ejemplos, dame figuras verbales que me ayuden a entender el discurso del México emergente y luego me dices de qué tamaño es. A ver, ha cambiado y hemos cambiado y decíamos, bueno, vamos del México ojalá que me venga un milagrito o el sí se puede, Dios lo quiso, el sí se puede, al aviéntate, me aviento. Ese sería el cambio del México residual, que le decimos nosotros. El arrojo, la frescura, el ser menos verticales. Te voy a poner un ejemplo. La narrativa del rico y el pobre en México, en el México residual, que no necesariamente es negativo. ¿Qué es el México residual? El México residual es el México que ya pasó, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero que ya pasó, que ya no, que muchos seguimos viviendo en el México residual, pero ya pasó. El México de Pedro Infante. El México de Pedro Infante. Ese es el México residual. Y de Cantinflas. El México de la inocencia. De la inocencia. Esa inocencia ya no me funciona. Y donde la migración rural al urbano. Y donde el aspiracional era el inocente, como Cantinflas. El actual, el México dominante, es el que está en los medios de comunicación, son las noticias de violencia y todo lo que hay bueno y malo. El mexicano gandaya. El mexicano gandaya. Y luego está el México emergente. Te estaba poniendo el ejemplo de la narrativa del rico y el pobre en México, para poner un ejemplo. El rico y el pobre antes era, bueno, pues yo soy pobre, los pobres son buenos y los ricos están muy lejos, muy vertical, hizo mucho dinero porque robó mucho, entonces fue gobernador, yo creo que mis hijos sean sus amigos, ¿no? Yo lo admiro. Luego pasamos al México dominante, en donde esa distancia todavía hay mucha distancia, pero hay coraje. No, pinche rico, saber quiso, no pagó impuestos, entonces por eso tiene tanta lana, ¿no? Entonces hay mucho coraje en el México resentido. Mucho resentimiento. El México dominante hoy es un México resentido. En el sentido de la palabra, perdón. Sí, hay dolor. Hay dolor. Tiene los músculos, las heridas resentidas. Sí. Mucha herida, mucho coraje, mucha violencia. Nos decía uno de los entrevistados, Enrique Orbera, que México era de los países en donde él había encontrado una autoestima más baja de todos los que conocía, la más baja, y que un país con autoestima baja siempre es violento. Envilecido, canalla. Sí, y violencia intrafamiliar que sale luego a las calles. Entonces, en este México seguimos con el rico y el pobre. Coraje, pinche. Bueno, ¿cuál es el México emergente? La narrativa del México emergente es la que tiene esta película de Alasraqui, de Nosotros los Nobles, por ejemplo. Ahí ya no estamos hablando del rico que es malo y el pobre que es bueno y tanta distancia. Ahí ya estamos hablando... Los papeles. ¿Sabes qué? Estamos a la misma altura. Y yo me río de estos güeyes. O sea, los ventaneo en Twitter y entonces la Lady Profeco y los ladies y los gentlemen, ya me río de ellos. O sea, las redes nos han colocado en circunstancias ha ayudado muchísimo. Hay un fenómeno fenómeno de redes, el fenómeno de adopción tecnológica en México, creo que es un acelerador de cambios culturales. Se democratiza en el sentido de vemos iguales. Fíjate que o sea, comparto con esto nada más que yo tengo otras métricas, o sea, siempre métricas, no la parte esta cualitativa, en donde todavía no alcanzo a ver esto. Sí es probable que tengamos unos segmentos de la población mexicana que lo están haciendo. Nosotros anualmente tenemos un estudio con escalas clásicas de optimismo, pesimismo y participación o no participación. ¿Sí? Y al menos todavía el año pasado, un enorme segmento de la población mexicana está en sí soy optimista, pero no quiero participar. O sea, mi nivel de involucramiento en un cambio real de mí mismo, de mi familia, de la sociedad en la que yo estoy viviendo, es todavía poco. Estoy resentido, estoy desconfiado. Sí, o sea, estoy desconfiado. O sea, pero cuidado que estos emergentes, ahí está lo interesante, estos emergentes no son optimistas, al contrario. Tienen una visión muy pesimista. Uno de los antropólogos, una de las formas un poco paradójicas que lo decía dice, es un valemadrismo activo. Me vale madre, yo me lanzo.
Fíjate, no voy a inhibirme, aunque sé que la cosa va a estar difícil. Es cierto, lo que dices es cierto. Estos cuadrantes entre optimista, pesimista, participativo y no participativo, también hay un grupo, tengo datos de cuánto es cuantificar, el que está pesimista, el país no está, pero quiere participar mucho. ¿Qué tamaño? Ese es un motor, ese grupo es un motor. ¿Qué tamaño de la población es México emergente? 20%. ¿Qué tamaño es México dominante? 67, por ahí. 71, ¿Y el México 72. residual? Por ahí por el 13, 14. Pero el México residual resultó Nos salió mucho más chico de lo que pensábamos. Más chico de lo que nosotros pensamos. El dominante es mucho más, el que reacciona desde la orilla. Se nos fue el tiempo, pero sí dejaría una última reflexión. Estados Unidos ha sido, ya lo dijeron ustedes varias veces, la pantalla a través de la cual México se refleja, se refracta o se proyecta. El mexicano luchón que se ha ido de aquel lado podría ser el que esté trayendo contenidos al mexicano que vive aquí y que está en la emergencia. Con una salvedad, no es luchón, es logrón. Sí, el luchón Cuidado, ya pasó. ese mexicano no quiere que lo califiquen como el mexicano que le eche el hombro y luchón. No es el esfuerzo, es el logro. Y nos sorprendió muchísimo en el cuantitativo. Está bonito. Teníamos todo calculado y de repente nos salió, digamos, el mexicano más conector, el mexicano más típico ensimismado y necesidad de apapacho, el mexicano aventurero, pocos porcentajes. El mexicano logrón, como lo terminamos llamando, el hacedor, ese estamos hablando de un 40% que o se cree eso o quiere ser eso. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Yo quiero ver este estudio, dónde lo puedo consultar, o quien nos está viendo, dónde lo va a poder consultar, o por lo menos su resumen. Mira, lo vamos a subir a la red y de hecho la idea es que se conozcan los resultados. ¿Cuándo? ¿Dónde? Para decirle a la... Ya en enero en este mes. www.delarribagroup.com. Muy bien, ahí tendrá usted los resultados. Y bueno, agradeciéndole, Adrián. Permíteme también decir que estas encuestas semanales de cómo somos los mexicanos, todas las semanas hay una nueva en www.gabinete.mx. Bueno, ahí tienen las dos direcciones. Es un espejo interesante siempre observarse en estos estudios de opinión. De mi lado, solamente dejaría una última pregunta, ya no para la invitada, para los invitados, sino para usted que está del otro lado de la pantalla. ¿A qué México prefiere pertenecer? ¿Al México dominante, al México emergente o al México residual? Estas categorías no siempre son perfectas, pero uno tiene decisiones frente a cada tema y en efecto uno puede jugar en narrativas distintas. Quizá la narrativa que queremos heredar no sea ninguna de las dos primeras, sino la última. Es un desafío construirla.